Ahí está. Ese es el tema del día de hoy, Guerra del Acre. Años de inicio y finalización de la Guerra del Acre, van a ir tomando nota, compañeros. 1899 inicia y termina el año 1903. Les vuelvo a repetir. Inicio de 1899, como están viendo. Siempre les hago recuerdo lo que sucedió en la guerra en Bolivia, mejor dicho, en la guerra civil. Es el mismo año, como el día de ayer ya les había dado una pauta, termina la guerra civil aquí en Bolivia y de inmediato va a comenzar lo que va a ser la guerra del Acre. Y va a terminar en 1903. Tienen en realidad dos etapas la guerra del Acre y eso es lo que vamos a ir observando a continuación. Una primera etapa, como siempre les indico, la hemos vencido. Hemos derrotado al Acre en una guerra internacional y en la segunda, lamentablemente, el Brasil se va a unir y lamentablemente perdemos. Vamos con los antecedentes. Ahí está el primer antecedente, anótense. El año les voy dictando, la fecha específica van a ir tomando nota. 23 de noviembre. Anótense la fecha, 23 de noviembre del año 1867. 23 de noviembre del año 1867. Fíjense el detalle interesante entonces. Nuevamente, Mariano Melgarejo. Habíamos dicho en su gobierno, en parte, ha sido uno de los gobiernos más duros para Bolivia. Perdimos parte del litoral justamente por Mariano Melgarejo y ahora sucede lo mismo con el Acre. Esto es lo que firmó Mariano Melgarejo en esa fecha que les había dictado. 23 de noviembre de 1867 les había dicho, se firmó el Tratado de Amistad con el Brasil. El Tratado de Amistad es más conocido con ese nombre, como están observando ustedes, Tratado de Ayacucho. A no olvidarse, compañeros, entonces. Nada raro que en el examen les puedan preguntar cuál es el presidente que firmó el Tratado de Ayacucho. Y no les van a hacer referencia ni por si acaso al Tratado de Amistad. Entonces, no se vayan a olvidar. Otro detalle importante, todo ese detalle que están observando en la pantalla, la parte triangular específicamente, eso es lo que hemos perdido frente a Brasil por este Tratado de Amistad. 102.400 kilómetros cuadrados, como dice, es la superficie que habíamos perdido con el Brasil. Como siempre les indico, Mariano Melgarejo va a entregar este territorio, pero hay que un poco repensar la historia. Hay que ir averiguando de forma positiva, negativa, cuál ha sido la situación. Como ya les había dicho en algún momento, el Acre no nos perteneció, compañeros. Cuando Bolivia nace a la vida republicana, lamentablemente Bolivia arrebata este territorio al Perú. Eso era Perú, entonces nosotros lo tomamos. Brasil, habíamos dicho, va a comenzar una etapa de expansión, va a ir tomando territorios de diferentes países, Venezuela, Colombia, etcétera, y en el caso de Bolivia no va a ser la excepción. También va a querer tomar territorio de lo que hoy es Bolivia, o lo que era Bolivia, mejor dicho. En este caso, el Acre. Entonces, el conflicto va a ser Brasil, Perú y Bolivia, queriendo tener ese territorio. Pero específicamente, Mariano Melgarejo resuelve el problema entregándole todo ese territorio. Como siempre se dice, en realidad Mariano Melgarejo es una figura muy curiosa, muy, no sé cómo decirlo, impactante, porque en realidad muchos textos de historia le dicen que simplemente ha entregado territorio. Hemos perdido de muy mala forma esos territorios, pero lo que nos indica, y eso estaba revisando un poquito en algunas versiones de lo que va a ser historia, en realidad dicen, todo ese triángulo que Mariano Melgarejo le va a entregar al Brasil no consta de riquezas. Lo interesante está en toda la línea baja, lo que va a seguir siendo Bolivia. Ahí está en la parte donde está observándose justamente la parte sur, podemos decir. Ahí está el árbol del caucho y los yacimientos de oro. Entonces, aparentemente, Mariano Melgarejo le entrega un territorio
al Brasil que no tiene riquezas, simplemente para que el Brasil deje de insinuar la entrega de territorios. No se vayan a olvidar entonces ese detalle. Fíjense el mapa de Bolivia en esta situación. Bolivia quedaría de esta manera. No tendría la parte norte del Acre y tampoco tendría lo que va a ser el litoral. En el caso del Chaco, como están observando, es todo un problema que también tiene con el Paraguay porque no están resueltos los límites exactos de Bolivia y de Paraguay. Anótense, en este año 1877, como dice, se ha desarrollado una sequía en el nordeste del Brasil. Acá vayan sacando capturas, siempre les digo, pero vayan tomando notas de lo que vamos explicando, ¿ya? En 1877, entonces, en el área del noreste de Brasil, se ha formado lamentablemente sequías en diferentes regiones y producto de estas sequías, ¿qué es lo que va a suceder? Los brasileños, van a ir tomando nota, los brasileños migran al territorio del Acre. ¿A cuál parte del Acre? Lamentablemente al Acre boliviano. Ahí donde están viendo el triángulo con punta, justamente ahí donde está Bolivia, como si fuera una especie de cuernito. Ahí en toda esa área se ha ido desarrollando la migración de los brasileños en territorio boliviano. ¿Qué es lo que observamos para ese entonces en el caso de Bolivia? De alguna manera está un poco ocupada el territorio del Acre, no completamente, lamentablemente, como siempre les voy indicando. El problema de Bolivia en la etapa de la República es que en realidad no tiene ocupados los territorios que están muy lejanos del centro de Bolivia. ¿Cuál es el centro de Bolivia para ese momento? Sucre, porque estamos saliendo de la guerra civil, y La Paz se va a ir convirtiendo en un nuevo centro de poder. Entonces, las fronteras lamentablemente descuidadas. ¿Qué es lo que existía dentro de lo que va a ser el Acre? Se van a notar, la ciudad principal central va a ser Puerto Alonso. Puerto Alonso. Se supondrá, ¿no ve? ¿Se acuerdan del presidente que el día de ayer hemos dicho? Severo Fernández Alonso, hemos dicho, ¿no ve? Él es el fundador justamente de Puerto Alonso, para que vayan viendo la relación de lo que es la historia de Bolivia. Ahora, este Puerto Alonso en realidad es la ciudad central del Acre. No se van a olvidar lo que les voy a decir. El que tiene Puerto Alonso tiene el Acre. Entonces, ya sea Bolivia, ya sea el Acre o ya sea Brasil, que ocupe esta ciudad Puerto Alonso, instantáneamente está tomando territorio completo del Acre. Entonces, en el año 1877, como les digo ahí en la imagen, se han desarrollado estas migraciones y no está lamentablemente cuidada bien las fronteras de Bolivia. Lamentablemente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que los brasileños ingresan a Bolivia de forma ilegal. No se van a olvidar, de forma ilegal entonces los brasileños están ingresando al Acre y van a poblar justamente el Acre. Este es el detalle de la guerra, no se olviden. Migraron y se van a concentrar ahí brasileños. Otro detalle importante va a ser este, otro tercer antecedente, anótense, tercer antecedente, lo que va a ser, y lo hemos visto el día de ayer, 1898-1899, la guerra civil en Bolivia. ¿Por qué es tan importante la cuestión de la guerra civil? Por dos casos simplemente. Uno va a ser porque es el antecedente directo a la guerra del Acre. Siempre les comento, el Acre tiene dos partes, hemos dicho, dos campañas. Una primera etapa, en realidad, parece ser una especie de nueva guerra civil. Ahorita vamos a ir viendo los detalles. Parece ser una nueva guerra civil. Y en esa primera etapa, Bolivia vence. Eso es lo interesante. ¿Por qué vence Bolivia? Y este es el segundo punto. Producto de la guerra civil, el ejército boliviano, los regimientos que se han concentrado en Chuquisaca hasta La Paz y La Paz ha defendido el territorio, tienen experiencia de guerra. La experiencia de guerra significa saber hacer estrategias de guerra, cómo movilizarse en el terreno y demás.
Entonces, por eso ganamos esa primera etapa de la guerra del Acre. Por eso es importante la guerra civil, no se vayan a olvidar. Ahora sí, vamos con los dos aspectos importantísimos de lo que va a ser la guerra del Acre. Anótense, primera campaña. Se llama primera campaña aquí en Bolivia, por eso está establecido ahí ese detallito que dice Bolivia. En el caso del Brasil, por ejemplo, o en el caso de la historia del Acre, se llama Revolución Acreana o Primera Revolución del Acre. Así se lo conoce en Brasil o en esa región del Acre. ¿Sí? Vamos con los detalles. ¿Cuándo comienza la primera campaña en Bolivia? 1899. Año 1899, no se vayan a olvidar. Ahí está. Vamos con el detalle ahora sí de lo que ha sucedido en esta primera campaña. Para comenzar, hay que mencionar a este personaje. Siempre les digo, vayan tomando notita con calma, no vamos a copiar todo de golpe, está bien las capturas, pero siempre vayan tomando nota. Ramalho Jr. ¿Quién es Ramalho Jr.? Como dice entre paréntesis, el gobernador de Amazonas, es decir, gobernador de una de las regiones del Brasil. Ojo, de una de las regiones del Brasil, es decir, es un gobernante brasilero, o brasileño si quieren. Esta región Amazonas está literalmente ahí al ladito del Acre. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer Ramalho Jr.? Hacer quedar mal a Bolivia. ¿A qué me refiero? Diplomáticamente afecta a Bolivia porque lo que va a denunciar Ramalho Jr. es atropellos, todo tipo de violencia, robos contra los migrantes brasileños. No se olviden, hemos dicho hace momentos atrás, en el año 1877 habían migrado muchos brasileños. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Ramalho Jr. está quejándose a nivel internacional diciendo que Bolivia es un país donde existe mucha violencia contra los migrantes brasileños. Listo. Otro detalle importante, ¿qué más hace Ramalho Jr.? No solo se va a quedar de forma internacional esta queja, sino que de forma oculta, no se van a olvidar este detallito, de forma oculta busca apoyo en este otro personaje que están observando ahí su nombre, Luis Gálvez Rodríguez de Arias, como dice ahí, de nacionalidad española. Él había estado viviendo ahí, es lo interesante, no es boliviano, ni brasileño, ni peruano, es español. Entonces Ramalho Jr. se contacta con él y lo que le va a ofrecer a Luis Gálvez Rodríguez es que forme un grupo separatista en el Acre. Es decir, en otras palabras, este gobernador va a apoyar, va a financiar a Luis Gálvez Rodríguez para que desarrolle un movimiento de división en Bolivia, el Acre. Específicamente, se quiere que se divida en un nuevo país. Se ha formado este movimiento separatista, inician diferentes tipos de protestas, huelgas, podemos decir, allá en el Acre, y lamentablemente sucede este primer detalle. Anótense, 3 de mayo. 3 de mayo del año que ya hemos mencionado, 1899. Otra vez, 3 de mayo del año 1899. Anoten al ladito, asalto de Puerto Alonso. El asalto de Puerto Alonso. ¿Qué dijimos hace momentos atrás, compañeros? El que tiene Puerto Alonso, el que tiene Puerto Alonso, tiene el Acre. Entonces, a la cabeza del Luis Gálvez Rodríguez se ha tomado Puerto Alonso, que era ciudad central de Bolivia.
Y fíjense la relación que hemos dicho el día de ayer, para no olvidarse, tal vez hay nuevos compañeros que están incorporándose el día de hoy. Entonces, siempre les digo, el 10 de abril de ese año 1899 terminó la guerra civil en Bolivia. 10 de abril. No pasa ni un mes entero, 3 de mayo, ya está comenzando el conflicto de la guerra del Acre. Fue tomado Puerto Alonso. Vamos a detallar otra fecha importante, 14 de julio, anótense. 14 de julio del año 1899, el mismo año. 14 de julio de 1899. Es decir, de mayo, cuando asaltan Puerto Alonso, ya está pasando alrededor de 2 meses y un poco más, y sucede lo que va a ser, anótense lo que está ahí en el fondo de la imagen de la pantalla, el Estado Independiente del Acre. Se funda entonces ese 14 de julio el Estado Independiente del Acre. Fíjense, no es Brasil, no es Perú ni es Bolivia. Es un nuevo país que nació ahí en esa región en el norte de lo que es Bolivia. El Acre, Purus y Yaco. Si buscamos ustedes, si lo buscan los que tienen Wi-Fi en casa tal vez, o si tienen varios datos ahí, pueden buscar en el Wikipedia más adelante el estado del Acre y les sale incluso la banderita, el color de la bandera y quién fue el primer presidente y demás. Hablando del primer presidente, ¿quién es el presidente de este nuevo estado? Pues el mismo separatista, Luis Gálvez Rodríguez de Arias. Fíjense, al español lo vuelven presidente de ese estado independiente. Ojo, no es Brasil, pero Brasil, de alguna manera, en la figura de Ramalho Jr., es que está apoyando el separatismo en Bolivia. No se olviden para nada de ese detalle. Fíjense los meses específicamente, los tiempos. Mayo se toma Puerto Alonso y en julio se está fundando el Estado Independiente. ¿Qué pasó con Bolivia? ¿Qué hizo Bolivia en mayo, junio, hasta inicios de julio? No hay el ejército boliviano todavía, por un motivo específico, no se van a olvidar para nada. En realidad, el Acre está tan lejos de Bolivia, estoy hablando específicamente de las ciudades centrales que van a ser Sucre y La Paz, está tan lejos que va a tardar de 3 a 4 meses hasta llegar al Acre. Por ese motivo es que no hay nada de movimiento del ejército boliviano. Mayo hasta julio se funda un nuevo estado y Bolivia recién está ingresando a lo que va a ser el Acre. 3 columnas son las que van a ingresar hasta el Acre. Ojo, el léxico de ese tiempo era columnas, no se vayan a olvidar, no son de la manera como es que se las reconoce en la guerra del Chaco, ejército, primer ejército, segundo ejército, no es de esa manera. En el caso de la guerra del Acre específicamente se le dice columnas, que es lo mismo al final de cuentas ejércitos, pero hay que hacer esta distinción. En el Acre se le dice columnas. 3 columnas, como pueden observar ustedes. La primera es la de Andrés Muñoz. Vamos a ir mencionando cuál es el cargo que tiene Andrés Muñoz. Vayan tomando nota de los nombres. Y vamos a mencionar por qué ruta llegó Andrés Muñoz a lo que va a ser el Acre. Ahora sí, la primera columna, dijimos Andrés Muñoz. Al ladito colocan entre paréntesis, si es necesario, qué cargo tenía. Delegado nacional. Delegado nacional. Hay que aclarar este detallito. ¿Qué es un delegado nacional? Un delegado es representante. ¿Representante de quién era Andrés Muñoz? Representante del presidente de Bolivia. Ahora, la pregunta sería, ¿quién es el presidente de Bolivia? Ayer dijimos, terminó la guerra del Acre y el nuevo presidente de Bolivia era José Manuel Pando. Entonces, de este personaje estamos hablando en la guerra del Acre. José Manuel Pando va a ser presidente y su representante Andrés Muñoz.
Eso quiere decir que José Manuel Pando no va al territorio de conflicto, sino manda a Andrés Muñoz. ¿Cuál es la ruta por la cual va a ir hasta el Acre? La ruta del río Beni. La ruta del río Beni. Aquí se dice, aquí en Bolivia, perdón, aquí en La Paz específicamente, se conocen los lugares, se dice que ha salido de La Paz hacia Sorata, de Sorata va a irse hacia Rurrenabaque, Riberalta, y va a llegar justamente a lo que va a ser el Acre. Todo ese caminar va a ser, hay que tener esto en cuenta siempre, no tenía marcada fácilmente un camino de acceso directo al Acre. Por eso es que van a haber 3 columnas por diferentes lugares. Segundo, Lucio Pérez Velasco, anótense. Aquí en La Paz, un lugar céntrico que va a ser San Francisco Pérez Velasco, justamente tiene el nombre de este personaje, Lucio Pérez Velasco, fíjense. ¿Quién es él? Anótense entre paréntesis, vicepresidente de Bolivia, Lucio Pérez Velasco. ¿Por qué ruta llega hasta el Acre? La ruta El Chapare. Ruta El Chapare. Entonces, ya se imaginaron ustedes, punto cercano a lo que es Cochabamba, lo que es por parte de lo que es Beni, van a ir subiendo hasta llegar a lo que va a ser el Acre al norte. Vamos con el siguiente personaje importante también, Ismael Montes. No se olviden siempre de ese tipo de relaciones que hemos dicho que existen en Bolivia. Ismael Montes en ese momento era ministro de Defensa, nótense, ministro de Defensa, simplemente ha sido todavía ministro. Este personaje Ismael Montes, esto no para anotarlo, simplemente les doy la información. Ismael Montes todavía va a ser ministro con José Manuel Pando, pero posteriormente va a llegar a ser presidente de Bolivia. Y en calidad de presidente de Bolivia, pues él es el que firma, ya hemos dicho, el Tratado de Paz y Amistad con Chile, por el cual perdemos 120.000 kilómetros cuadrados con el vecino Chile. Ya, para que vayan un poquito viendo la relación. Ismael Montes sube hacia el Acre por la ruta Larecaja, tal como se escucha. Larecaja. Larecaja. Ahora, ha pasado algo muy curioso, muy interesante. La primera columna, la de Andrés Muñoz, va a ir directamente hacia el Acre. En cambio, la segunda y la tercera columna es bien curioso. Hemos dicho una parte por Cochabamba y la otra va a partir por el norte de La Paz, Laricaja. Y curiosamente, como todos están apuntando hacia el Acre, la segunda y la tercera columna se van a unir en medio camino. Específicamente en un lugar llamado Barraca Mercedes. Así se llama el lugarcito. Barraca Mercedes. Entonces ahí la segunda y la tercera columna se unen y como un solo ejército van a llegar directamente hacia el Acre. Por eso es que se explica, más adelante les voy a ir dando el dato, va a haber solamente 2 columnas más adelante. Ahorita estamos viendo 3 columnas. Listo. Vamos con otro detalle importante. Anótense cada uno de estos detalles que están observando en la imagen. Pero vamos a resaltar algunos, no todos. Que están sacando capturitas, ya saben, no se vayan a olvidar de copiarlo después posteriormente. Mucho cuidado con el celular. En el caso de la primera campaña, a lo largo de las rutas, de los caminos de acceso hacia el Acre, van a ir enfrentándose para llegar a Puerto Alonso en diferentes combates, como están viendo el combate de Papirí, el combate de Amapá, Humaitá, y el más importante, el combate de Riocini. Posteriormente vamos a hablar un poquito del combate de Puerto Alonso y finalmente el caserío de Bagué. Entonces no se vayan a olvidar. Vamos a dar datos acerca del combate de Riocini. Anótenlo en su cuaderno, vamos a ir viendo la fecha en la cual se desarrolla el combate de Riocini.
12 de diciembre de 1900. 12 de diciembre de 1900. Ahí está, el combate de Riosinho, entonces, el 12 de diciembre de 1900. Un detalle importante acerca del combate de Riosinho, anoten, este personaje es el más valioso, vamos a decir así, héroe nacional, Maximiliano Paredes Tejerina. Fíjense el detallito acerca de cuándo había nacido Maximiliano Paredes Tejerina. Nació en La Paz el 31 de agosto de 1879. Es muy curioso este detalle. Nace en plena Guerra del Pacífico. 1879 fue la Guerra del Pacífico. Entonces, en plena guerra es que, vamos a decir, nace este personaje en La Paz. Fallece en el Acre, en la misma fecha que les había indicado hace un momento atrás, ¿no ven? 12 de diciembre del año 1900. En esa fecha, entonces, lamentablemente fallece Maximiliano Paredes. ¿Cuál es el detalle? Fíjense, coincide con el combate de Riosinho, 12 de diciembre. ¿Por qué ser buen nacional? Les voy contando lo que las reseñas dicen. Este personaje, Maximiliano Paredes, van a ir tomando nota, había estado de centinela, es decir, de guardia. Había ingresado las tropas bolivianas hasta Riosinho, el lugar se llama así justamente, Riosinho. Específicamente estamos hablando del batallón Independencia, ya anótense si es necesario. El batallón Independencia había estado ahí en la región de lo que es Riosinho, batallón Independencia. Ya es de noche y Maximiliano Paredes Tejerina está de guardia, les vuelvo a repetir. El batallón Independencia simplemente va a empezar a descansar. Pero mientras está sucediendo esto del descanso, Maximiliano Paredes escucha un ruido. Dice lo más natural, lo que siempre cualquier centinela hace, gritar alto. Pero lamentablemente no hay respuesta. Lo que hace Maximiliano Paredes, porque está convencido de que hay ruidos ahí, cercanías de lo que va a ser Riosinho, carga su arma y dispara. Al disparar, lo que sucede es que el batallón Independencia de Bolivia se levanta en armas. Han sido alertados justamente por Maximiliano Paredes de que algo está sucediendo ahí. Lo interesante de todo es que fue a tiempo. Maximiliano Paredes disparó y fue muy bueno eso que hizo porque los del Acre los habían estado rodeando a todo el batallón Independencia. Entonces, en otras palabras, si no fuera por el disparo de Maximiliano Paredes, el batallón Independencia hubiera perecido ahí, justamente en Riosinho. Ahorita hubiéramos estado hablando de una masacre en Riosinho. Lamentablemente, ¿qué es lo que sucedió? Falleció Maximiliano Paredes, por eso ahí está la fecha 12 de diciembre, falleció, pero alertando a las tropas bolivianas. ¿Quiénes van a vencer el combate de Riosinho? Bolivia venció esa batalla, ese combate. Una vez que Bolivia vence en Riosinho al ejército del Acre, va a ir rumbo directamente a lo que va a ser Puerto Alonso. Ahora sí, anótense la fecha del asalto o de la toma, si quieren ustedes, de Puerto Alonso, el día del combate, 29 de diciembre. 29 de diciembre del mismo año, 1900. Es decir, a pocos días de lo que ha sucedido en Riosinho, las tropas bolivianas también ingresan a Puerto Alonso y fíjense, Bolivia tomó Puerto Alonso. ¿Quién venció? Bolivia. ¿Qué hemos dicho acerca de Puerto Alonso, compañeros? El que toma Puerto Alonso toma todo el Acre. Bolivia recuperó el Acre.
ahí, compañeros, va a ser la finalización de la primera campaña. Bolivia venció una guerra internacional, fíjense. Siempre les comento, no sé por qué motivos, creo que en la mayoría de los colegios no nos indican ese tipo de cosas, pero sí Bolivia ha vencido una guerra internacional frente al Acre. Otro detalle interesante, el caso de el caserío de Bagué que hemos dicho, ¿no ve? En el caserío de Bagué, en realidad, ninguna de las tropas va a ser vencedor. Simplemente van a tratar de recuperar los del Acre Puerto Alonso, no va a ser posible. Los bolivianos los van a perseguir y ahí terminó simplemente. Entonces, al final, como ya dijimos y volvemos a repetir, Bolivia recuperó el Acre con la toma de Puerto Alonso. Fin de la primera etapa. 1900 termina, fíjense. 1901 a 1902, Bolivia está con la mentalidad de haber vencido una guerra internacional. Vamos con una segunda campaña, una segunda etapa. En la segunda campaña, para Bolivia se llama así, les vuelvo a repetir, en la historia del Acre y en la historia de Brasil, se le llama la segunda revolución acreana. Va a haber otra vez nuevamente conflictos con el Acre. El año en el cual se desarrolla, anótense, 1902. Para que vean cómo es que de interesante fue. Bolivia tenía esta guerra internacional vencida y un año entero. La celebramos así, por decir así. Ahora sí, vamos con el detallito del caso de la segunda campaña. No vamos a decir el responsable directo va a ser él, pero sin querer tiene mucho con la responsabilidad. Sin querer. En realidad estaba en todo el derecho, vamos a ir explicando este detallito. José Manuel Pando lo que va a hacer es intentar explotar las riquezas del Acre y que Bolivia tenga más ganancia económica. Hasta ahí todo lo normal, es decir, es lo más común, lo más normal que un presidente quiera tener ganancias de una región que tiene mucha riqueza. ¿Qué hemos dicho que tiene? Árbol del caucho y los yacimientos de oro. Entonces, José Manuel Pando intenta planificar cómo podría ser la toma eh, de las riquezas del Acre y lamentablemente la conclusión es que Bolivia no puede extraer las riquezas del Acre. ¿Por qué motivos? Como ya hemos dicho, Bolivia es muy central, La Paz es el punto central, o Sucre de alguna manera, y llevar trabajadores, fíjense, llevar trabajadores desde La Paz hasta hasta el Acre, perdón, para que vayan explotando las riquezas, va a tardarse casi como 3 a 4 meses al llegar al Acre. Explotan las riquezas y de 3 a 4 meses entonces se extrae todas las riquezas del Acre y se lo van a llevar nuevamente a lo que va a ser puertos importantes internacionales, que es el caso de Chile, Arica o Iquique, o en su defecto Salipo a Perú. ¿Qué es el desastre? Que a Bolivia le cuesta más tratar de extraer las riquezas que ganar de las riquezas. Entonces, al final de cuentas, no nos conviene extraer por nosotros mismos la riqueza del Acre. José Manuel Pando lo que va a hacer es sacar una convocatoria a nivel internacional para que se presente alguna empresa internacional para poder extraer las riquezas y que simplemente la empresa nos entregue las ganancias. Eso es lo que tendría que estar en el documento. Solamente nos entregan pura ganancias y Bolivia no va a invertir sobre el caso de la extracción de las riquezas. ¿Cuál es la empresa? Como están viendo ahí al ladito del nombre de José Manuel Pando, anótense, The Bolivian Syndicate. Esa va a ser la empresa que se va a adjudicar este contrato. ¿De dónde es The Bolivian Syndicate? Norteamericano, específicamente de Estados Unidos. Es una empresa estadounidense.
A partir de ese momento, entonces, Estados Unidos, a la cabeza de la empresa, va a intentar tomar las riquezas del Acre. ¿Qué es lo más dañino? Nuevamente nos encontramos otra vez con el mismo personaje, Ramalho Jr., gobernador de Amazonas. Esta persona nuevamente se queja a nivel internacional y afirma de que Bolivia no tendría la posibilidad de compartir las riquezas, por decir así, con una potencia internacional. En otras palabras, Ramalho Jr. había dicho, en esa región del Acre puede estar Brasil, puede estar Perú o puede estar Bolivia. No puede estar ningún otro país. Y la empresa era de Estados Unidos. Entonces, es lo que estaba más o menos prohibiendo Ramalho Jr. Muchos deben pensar, pero ¿quién es Ramalho Jr. para poder ordenar en territorio boliviano? Bolivia es soberano, es independiente. Justamente no se, simplemente Ramalho Jr. quiso hacer quedar mal nuevamente diplomáticamente a nivel internacional a Bolivia. Lo que va a hacer Ramalho Jr. es la misma jugada de la primera campaña. Va a contratar a José Plácido de Castro, como están viendo ahí, su nombre, Jefferson José Torres, y a los seringueros. ¿Quiénes son estos? Este grupito último. Ellos son los que trabajan en el árbol de la goma. Esta pequeña agrupación, o esta extensa agrupación, por decir así, son los trabajadores del Acre. Lo único que hacen es simplemente colocar envases para poder obtener la goma, el látex del árbol del caucho, y simplemente van depositando todo el látex en otro envase más grande. Entonces, de momento en momento, de días en días, van simplemente viendo si se habían llenado ya los pequeños envases para llevarlos nuevamente todo el látex a otro envase más grande, como se había unido con todos ellos. ¿Para qué Ramalho Jr. nuevamente ocupa a estas personas y a este grupo? Para nuevamente formar un otro país. Quiere por todos los medios Ramalho Jr. y el Brasil separar a Bolivia del Acre. ¿Qué es lo más interesante de este caso? Que, a ver, vamos a anotarnos, el 15 de enero, 15 de enero de 1903, no, perdón, compañeros, me estoy equivocando, perdón, la fecha no es la correcta, perdón. Vamos a anotar este otro detallito mejor, perdón, me estaba confundiendo con otra fecha, compañeros. Esta fecha primeramente, para que no nos descontextualicemos, 11 de octubre del año 1902, primeramente esto, ¿ya? Entonces, lo que Brasil va a hacer es apoyar, como hemos dicho, al Acre, y van a volver a formar este grupo, este movimiento de separación. Lo que se desarrolla es justamente nuevamente la toma de Puerto Alonso, y no solamente la toma de Puerto Alonso, sino que fíjense, se va a formar una batalla llamada la Batalla de Bahía. Eso significa que van a ingresar a lo que hoy es Pando, e incluso se dice que estaban con ideas de tomar Beni. Pues imagínense, ha sido muy interesante esta situación, la de la Batalla de Bahía, ¿ya? Entonces anótense la fecha 11 de octubre de 1902, Batalla de Bahía. ¿Quién es el personaje clave o quiénes son los personajes claves en la Batalla de Bahía? Por una parte, Nicolás Suárez. Anótense, Nicolás Suárez. Nicolás Suárez, les voy dando algunos detalles, es un industrial beniano, de origen boliviano netamente, del Beni, y había trabajado en el Acre, había ido explotando riquezas del Acre, y como decimos, es un industrial, perdón, entonces significa que tiene mucho dinero. Lo que esta persona hace para cuidar territorios de lo que va a ser Beni es organizar una columna, es decir, un pequeño ejército.
Como pueden ver, ese es el nombre, la columna Porvenir. Él lo había formado, la columna Porvenir. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que él corre con todos los gastos. No estamos hablando de un ejército civil, un ejército patriota, ni nada de eso. Nicolás Suárez va a pagar a las personas que están dentro de la columna Porvenir. Entonces, son pagados con su propio dinero y cuidan territorio boliviano. El otro personaje clave va a ser Bruno Racua, específicamente héroe nacional en la batalla de Bahía. Para que me entiendan, la batalla de Bahía la vencemos nosotros los bolivianos gracias a Bruno Racua. Él es el personaje que nos da la victoria, por decir así, en la batalla de Bahía. Les voy indicando, imagínense, están las tropas del Acre, otra vez los del Acre, intentando tomar Bahía. Por otra parte está la columna Porvenir, defendiendo, soportando el ataque de los del Acre. E interesantemente, Bruno Racua, indígena por si acaso, de origen tacana por si acaso, tacana, había sido muy capísimo en las flechas. Estaba peleando juntamente dentro de la columna Porvenir con estas flechas que él lanzaba, muy certeras. Y específicamente hay uno de sus camaradas, uno de sus amigos de la columna Porvenir, que ve que Bruno Racua está lanzando flechas y enciende la punta de la flecha, es decir, con fuego. Una vez que lo enciende, lanza Bruno Racua su flecha y justo llega a dar donde está la pólvora. Imagínense qué es lo que habrá sucedido. Explotó. ¿Eso qué quiere decir? Que con esa explosión ganó Bolivia o la columna Porvenir la batalla de Bahía. Si no fuera Bruno Racua, como siempre en forma de broma les digo, el Rambo boliviano, ahí está. Entonces, él es el que ha dado la victoria en la batalla de Bahía. Eso se va a desarrollar en octubre. Bolivia ya para ese entonces ha organizado columnas para llegar hasta el Acre. Pero un detallito antes, quiero que anoten esta fecha, 27 de enero. 27 de enero del año 1903. 27 de enero de 1903. ¿Qué es lo que se va a fundar en esa fecha? Nuevamente el Estado Independiente del Acre. No se vayan a olvidar. El Estado Independiente del Acre nuevamente se forma. Ahora sí, Bolivia, por esos detalles de la independencia nuevamente del Acre, ya había enviado 2 columnas hacia el Acre por 2 rutas. Anótense ahí las 2 rutas o vayan sacándole captura. La ruta del río Beni, de la cual ya hemos hablado hace momentos atrás, y la segunda ruta, la ruta Larecaja. Entonces, no es necesario mandar un tercer columna, como hemos dicho, porque al final siempre se van a ir relacionando los caminos. Entonces, simplemente han mandado 2 columnas. ¿Alrededor de cuántos soldados han sido enviados al Acre? Por parte de Bolivia va a ser 600 a 700 soldados. Nótense, 600 a 700 soldados. En el caso de el Acre, lamentablemente está tomando más fuerza, va a llegar incluso a tomar, o mejor dicho, a desarrollarse un combate en lo que va a ser Riberalta. Muchos deben conocer Riberalta, tal vez son de la región, y los que no conocen Riberalta es la última localidad fronteriza al Brasil. Entonces, ahí se va a desarrollar un combate y lamentablemente para Bolivia, es que una vez que se desarrolla este combate, Brasil va a denunciar el hecho como una provocación. Es decir,
En otras palabras, Brasil está diciendo que Bolivia ha atacado ahí en Riberalta, incluso parece ser que Bolivia quiere agredir a Brasil. En realidad, como les digo, es una excusa perfecta que el Brasil va a ocupar para poder movilizar su ejército. Ahora recién, fíjense, Brasil va a movilizar su ejército. ¿Cuántos soldados moviliza? Anótense el detalle. Movilizan 4.000 soldados. 4.000 soldados. Ahorita vamos a ir viendo este detalle que están viendo en la pantalla. 4.000 soldados. Ahí está. En el caso de Brasil, lamentablemente va a movilizar mucha tropa. Nosotros no tenemos ni 1.000 soldados y Brasil tiene 4.000. Y cuando llega Brasil a Puerto Alonso, Brasil es el que ocupa Puerto Alonso, y fíjense con el número de soldados, 8.000 soldados. En el caso de Bolivia, por muchas batallas y combates que se ha tenido, va a ir bajando el número de efectivos y 450 van a llegar a Puerto Alonso. Lo que están viendo ahí, dice Bolivia reconoce el modus vivendi. ¿Qué es modus vivendi? Modo de vida. En otras palabras, Bolivia reconoce la forma, la manera, el modo de vida del Acre. Si el Acre quiere ser del Brasil, ellos lo van a decidir. Si el Acre quiere ser de Bolivia, lo van a decidir ellos. O si quieren tal vez ser un país aparte, independiente, se decide por ellos mismos. Eso es lo que Bolivia deja. Y al final de cuentas, ya sabemos cuál es el resultado. El Acre va a reconocerse parte del Brasil. Ahí está, sácanle una capturita, la consecuencia de todo este detalle. Por si acaso, el combate de Brasil y Bolivia no se va a desarrollar. Como hemos dicho, Bolivia reconoce el modus vivendi, no va a haber un combate más bien. 8.000 soldados brasileños frente a 450 podría haber sido una masacre, entonces no se va a dar el conflicto. Y se firma el Tratado de Petrópolis el 17 de noviembre del año 1903. Ahí está en la imagen todo lo que están observando ustedes, en letras pequeñitas, 17 de noviembre de 1903. Bolivia perdió 191.000 kilómetros cuadrados. Ese es el territorio que Bolivia perdió en el Tratado de Petrópolis. Ahí está. Vamos con otro detalle importante para ir terminando. La compensación que el Brasil ha dado a Bolivia. Entonces, fíjense, esa es la compensación. Saquen una capturita. Brasil parece que se va a sentir tan mal que al final de cuentas le va a entregar 2 millones de libras esterlinas a Bolivia. De alguna manera, siempre les digo a los compañeros, parece que el Brasil le ha comprado el territorio. Parece que se sintió muy mal, entonces le compró, le dio 2 millones, es una fortuna tremenda en ese tiempo. Otro detalle, permiso no soberano de ingresar a ríos de Brasil. El Tratado de Petrópolis hasta el día de hoy sigue vigente. Eso quiere decir que por ríos del Brasil podemos salir a lo que va a ser el río Amazonas y finalmente a lo que va a ser el Océano Atlántico. Tenemos una salida por ríos brasileños. Tercer detalle, permiso de construcción de aduanas en la ciudad de Brasil. Eso nos muchísimo. Entonces, el caso de la construcción de las aduanas tiene que ver justamente con que va a ser más seguro para Bolivia porque los mismos soldados y policías cuidan la frontera del Brasil. Y el cuarto, corre con todos los gastos Brasil, fíjense, él construye todo el ferrocarril Riberalta-Portobelo. Listo, compañeros. Aquí quedamos. Hasta aquí ha sido el caso de la guerra del Acre. El día de mañana, si no hay otro detallito más que aclarar, vamos a comenzar con la guerra del Chaco. Muy buenas noches, compañeros. Bendiciones.